Muy buenas tardes. Nuevamente su amigo, el profesor José Pascual Guzmán de Alba, para ver en esta sesión, tal como lo habíamos prometido en la anterior, lo relativo a los acentos. Sobre la marcha y a lo largo de los ejercicios iremos viendo la aplicación de estas reglas y cómo se van colocando estos acentos. Pero para comenzar, quiero decir a ustedes, como ya les apuntaba al final de la sesión anterior, que los acentos en griego son exactamente los mismos que existen en francés. Claro, tiene sus normas y sus reglas especiales cada idioma, pero aquí, en cuanto al griego, tenemos el acento agudo, el acento grave, el acento circunflejo. Estos tres acentos van a dar lugar a una serie de cambios por diversas razones que se irá viendo muy claramente a través de ejemplos en frases. Aquí quiero comenzar a decirles que el acento agudo, cuando va en la última sílaba, forma las palabras llamadas oxítonas o agudas. Piensen ustedes ahorita que estamos en griego. Puede haber en ocasiones coincidencias con las normas de acentuación españolas, pero aquí se trata de aplicarlos al griego. La oxítona es palabra que lleva el acento agudo en la última sílaba. Por ejemplo, decimos hoi oftalmoi, que significa exactamente los ojos. Es el nominativo plural de este sustantivo masculino que es ho oftalmos, oftalmu, ojo. Las paroxítonas son palabras que llevan el acento agudo en la penúltima sílaba. Ejemplo, decimos hoi logoi, las palabras. Ya sabemos que la palabra logos, hologos, es una palabra riquísima en significados, en acepciones. Lo mismo significa palabra, que significa verbo, tanto como parte variable de la oración el verbo, como también para significar la palabra, decimos el verbo. Significa también discurso, significa razón e incluso ciencia. La palabra logos es una palabra riquísima y tiene muchas aplicaciones. Y las palabras proparoxítonas, que son las que llevan el acento agudo en la antepenúltima sílaba, que vendrían correspondiendo a nuestras esdrújulas. Ejemplo, decimos joántropos, el hombre. Vamos a ver luego a través de estos ejemplos cuándo puede haber y cuándo hay cambios de un acento por otro, o bien cuando el acento de la palabra proparoxítona se cambia a convertirse en paroxítona, etc. Las palabras graves son las que llevan, digamos, las palabras con acento grave, que se llaman de una manera genérica barítonas. El acento grave cambia o bien el acento agudo de la última sílaba, o bien en ocasiones va el acento en sílabas que de otra manera en griego no van acentuadas, puede llevar un acento grave. Pero vamos a ver su aplicación de una manera directa y muy clara y precisa cuando el acento agudo se debe de cambiar a grave. Que como yo le señalo aquí es por sustitución del agudo
al final de la palabra cuando va en una frase, como el ejemplo que les pongo aquí muy breve. Hoi kaloi logoi. Kalos es un adjetivo que va acompañado al sustantivo, significa hermoso, bello. Kalos, calé, calón. Es un adjetivo de 3 terminaciones, como vamos a ver luego, al ver los adjetivos. Pero aquí quiero formar la frase, las hermosas palabras. Entonces digo, hoi kaloi logoi. Y si observamos, el acento agudo que va en la última sílaba, que va al final del diptongo hoy, cambia automáticamente de agudo en grave porque le sigue otra palabra dentro de la oración. Es uno de los cambios del agudo al grave. Ahora bien, el acento circunflejo, que si ustedes observan, pues lo vemos escrito de diversa manera o con un dibujo diferente. Yo les escribo así rápidamente el acento circunflejo. Hay ocasiones en que aparece como, digamos, un sombrerito, o sea que aparece así o aparece así. Bueno, esto significa, si ustedes ven el circunflejo, bueno, pues en realidad se unen tanto el acento agudo como el acento grave y forman ese sombrerito. O bien así, el acento circunflejo forma las llamadas palabras perispómenas cuando el acento va en la última sílaba. Ejemplo, simplemente el genitivo plural, ton kefalón, que literalmente significa de las cabezas. Es el genitivo plural del sustantivo kefalé, kefalés. Es un sustantivo de género femenino en griego, también en español. Entonces el nominativo es ge, kefalé, la cabeza. El genitivo plural es ton, kefalón, que significa de las cabezas. Si ahí observamos, tanto el artículo como el sustantivo llevan el acento circunflejo en la única y en la última sílaba. Esa es una palabra perispómena. Y palabras properispómenas son las que llevan el acento circunflejo en la penúltima sílaba. Tenemos el ejemplo. To soma significa el cuerpo. Es un sustantivo neutro de la tercera declinación griega. Observemos el artículo, es to. Soma, su nominativo es soma, su genitivo es sómatos. Entonces, para decir del cuerpo, diríamos tus sómatos del cuerpo. Y ahí vamos a ver que ya va a haber un cambio de acento. Y vamos a ver cuándo, en qué ocasiones debe de cambiar el acento agudo a circunflejo o el acento circunflejo a agudo, etc. Como ya vimos un caso del cambio del acento agudo a grave, cuando es de la última sílaba. Yo considero que la aplicación de estos acentos, la aplicación de estas reglas de los acentos, más que ponernos a estudiar una serie de 40, 50 reglas o más, lo más adecuado, lo más conveniente, es que lo veamos aplicado en los ejemplos que vamos a ir viendo a lo largo de estas sesiones. Vamos a ir haciendo ejercicios. Yo les voy a ir poniendo aquí en el pintarrón ejercicios y frases para que ustedes las vayan practicando y memorizando. Vayamos aprendiendo cada día pues mayor vocabulario. Esto nos va a ayudar muchísimo. Repito, este griego que estamos estudiando es el griego antiguo, griego koiné o común.
griego vulgar o popular, que estuvo vigente no menos de 700 años de la historia, desde 300 años antes de Cristo hasta el año 400 ya de la era cristiana, en que el griego pues fue poco a poco siendo sustituido pues primeramente por el latín en el uso corriente de los pueblos del Mediterráneo, como también pues fue constituyendo las lenguas nuevas, neolatinas, romances, etcétera, ¿no? Entonces, enseguida lo que vamos a ver de este tema, pues son los cambios de acentos. Uno de ellos que ya les dije es esta palabra, calos, calé, calón, significa hermoso o bello. Es un adjetivo de 3 terminaciones, una para cada género. Calos es el adjetivo masculino, calé es el femenino, calón es el neutro. Entonces, si yo quiero decir las hermosas palabras, las bellas palabras, digo hoi, caloi, logoi, las bellas o las hermosas palabras. Y el acento que debería de ser no permanece, agudo, caloi, lo cambio a grave, porque hay una regla que dice cuando el acento de la última sílaba, digamos, cuando la palabra va acentuada en la última sílaba con acento agudo y no es punto final, sino que le sigue otra palabra dentro de la frase, el acento agudo automáticamente cambia a grave. Esta es una de las normas de cambios de acentos, que está claramente expuesto en este ejemplo. Y nos vamos a ir encontrando muchos ejemplos en los ejercicios. Ahora bien, también estos cambios de acentos tienen lugar en otros momentos. Por ejemplo, yo les di aquí, también vamos a ver cambios de acentos, no en cuanto que cambie de agudo a grave o circunflejo, en que el acento agudo cambia de sílaba. Por ejemplo, tenemos esta palabra, antropos, significa el hombre. Es una palabra conocidísima, riquísima, de muchísimas aplicaciones, en todos los aspectos, en el antropológico, antropoide, antropomorfo, muchísimas palabras que tienen su origen de esta palabra griega, antropos, antropocéntrico. Nos preguntamos cómo sería el genitivo de esta palabra. Entonces, el genitivo de esta palabra, acompañándolo con su artículo, para decir del hombre, fíjense cómo digo del hombre. ¿Qué pasó aquí? La terminación de esta palabra en el nominativo es antropos, el hombre. La terminación es breve. Dijimos que siempre mientras no sea diptongo, la omicron es siempre breve, igual que la epsilon. Ahora bien, el genitivo es antropu. Para decir del hombre, entonces tomo el genitivo del artículo masculino y digo tú, antropu. ¿Qué pasó aquí? El acento agudo de la antepenúltima sílaba lo recorro a la penúltima. ¿Por qué? Porque la final, que era breve, se hace larga. En el genitivo se hace larga. Entonces, es un caso típico, muy claro,
de cuándo se debe de recorrer a la siguiente sílaba el acento agudo. En ocasiones también se retrotrae, como si del genitivo quisiéramos pasarlo al nominativo nuevamente, o al plural, diríamos joyantropoi. Joyantropoi, los hombres. El plural de hombres también es con el acento en la antepenúltima, joyantropoi, los hombres. Porque la terminación hoy, que a pesar de ser diptongo, hoy, sin embargo, por excepción, es breve al final de palabra, como ya lo dijimos en la sesión anterior. Entonces, tu antropo del hombre. Ahí vemos cómo el acento se recorrió de la antepenúltima a la penúltima sílaba. Muy bien. Ahora, tenemos el caso, digamos, del circunflejo. El acento circunflejo, cuando ven la última sílaba, forman las palabras llamadas perispómenas. El ejemplo, ton, kefalón, de las cabezas, de las cabezas. Ton, kefalón. También podríamos decir tes, kefalés, de la cabeza, con acento circunflejo en la última sílaba. De la cabeza o de las cabezas. Tes, kefalés o ton, kefalón. Ahora bien, este acento de la última sílaba aparece en palabras como soma. El acento en la penúltima es en las palabras llamadas properispómenas. Y aquí quisiera yo recalcarles un ejemplo. El genitivo de la palabra tosoma, el cuerpo, diría tu sómatos. Tu sómatos. Esto es del cuerpo. ¿Qué pasó aquí? Si observamos el acento circunflejo de la penúltima sílaba de esta palabra, neutra, de género neutro, observen cómo cambia el acento, permanece en la misma omega, pero cambia de circunflejo a agudo. ¿Por qué razón? Porque hay un alargamiento, hay un incremento de sílabas. Si analizamos el número de sílabas de soma, son 2 sílabas. Y el genitivo somatos, 3 sílabas. Entonces, cuando la palabra incrementa su número de sílabas, el acento circunflejo que iba en la penúltima sílaba cambia automáticamente a agudo. Ese es el caso. Esto es el cuerpo y esto es del cuerpo. Del cuerpo. Tus sómatos. Un caso similar va a ser en doron. Fíjense bien. Doron. Bueno, aquí dijimos entonces del cuerpo. El otro ejemplo que les voy dando es este. Doron. Significa don, regalo. El don, el regalo, es un sustantivo neutro también de la segunda declinación. Todoron es el regalo, el don. Caso nominativo. Ahora bien, si aquí pongo tú, tú, doru, ustedes lo van a ver claramente. No hubo incremento de sílabas, pero el genitivo de doron, que es un sustantivo neutro, el regalo, para decir del regalo
o del don, diríamos tu, doru. Y ustedes observen claramente cómo cambia el acento circunflejo a acento agudo. Esta es otra norma que vamos a ver constantemente a lo largo de las palabras griegas, en frases. Vamos a tratar de ir aplicando correctamente el acento. Y vemos cómo cambia el acento circunflejo del nominativo a acento agudo en el genitivo. ¿Por qué? Porque aquí la terminación on es breve. Y aquí la terminación u es larga, porque es un diptongo. El diptongo ou, ou. El ou lo decimos simplemente u, como en francés. Las letras OU la pronunciamos como U. ¿Ah? Entonces, este es el cambio de un acento circunflejo a agudo. Se hace o por aumento de sílabas en la palabra, o por incremento, por alargamiento de la final, que de breve se hace larga. Entonces hay un cambio de acento. Y así lo vamos a ir viendo prácticamente. La aplicación la vamos a ir viendo sobre la marcha a través de ejemplos, que yo considero que es la mejor manera de irse grabando estas normas. Es como si quisiéramos aprender la ortografía en español. Yo siempre les digo a los muchachos, para que aprendamos bien la ortografía, que no es cosa sencilla, no es cosa nada fácil, no es cosa fácil. Al contrario, es cosa muy difícil. Yo no voy a poner a los muchachos a que aprendan 40, 50 reglas de ortografía, porque, pues, primeramente, el primer paso importante sería aprenderse las 50 reglas de memoria, y luego tener el sentido común para aplicarlas y recordarlas. Yo creo que la mejor manera de aplicar es sobre la marcha y en la práctica. Yo siempre les digo a los alumnos, ustedes vean, consulten el diccionario, tengan siempre como libro de cabecera un diccionario para que en caso de una duda, ustedes inmediatamente puedan ir y consultar la duda, para que así salgan de esa duda y entonces ya corrijan algún error. O bien, también les digo esto, cuando ustedes recuerden o se les venga una duda y no puedan ir a consultar, corriendo rápido, ir a consultar el diccionario, tengan consigo siempre un cuadernito, su pluma, para que anoten la palabra de la que les surgió la duda de ortografía. Y en el primer momento que ustedes tengan oportunidad, vayan a consultar para que así corrijan la duda. Porque si no lo hacen así, se les olvida que tuvieron la duda. Y entonces siempre van a seguir escribiendo mal la palabra, si la estaban escribiendo mal, ¿verdad? Entonces esa va a ser la norma. Y lo mismo aquí para los acentos en griego, va a ser con la práctica y sobre la marcha, a través de los ejercicios. Pues les agradezco mucho su atención, y para la siguiente seguimos con estas aplicaciones y entrando de lleno a las declinaciones griegas. Muchas gracias.